Buenas tardes, somos estudiantes de Técnico de Administración de Empresas del IPE Chile de Temuco. Estamos haciendo este podcast a modo de EVA para la clase de ética. Presentamos a Fabiola Carbacho, a Camila González, a Rodrigo Cabrera y yo, Robinson Nahuel, que seré un moderador para tratar los temas que veremos hoy. Uno de los que tengo anotado y que puede ser muy interesante es si restringir las libertades de las personas fue correcto a modo de cuarentena. Yo personalmente creo que sí, que es por un bien común entre todos. Y no sé qué piensan ustedes. Coméntenme. Yo creo que era necesario las cuarentenas, quizás fueron un poquito tarde, en especial en Santiago, pero era la única manera de mantener el virus controlado. O la única manera demostrada, al menos. Igual, sí, igual opino lo mismo. Igual fueron muy blandos los controles, ya que de Santiago, por ejemplo, de Santiago salió una persona contagiada hacia Temuco, y producto de eso Temuco tuvo que entrar en cuarentena también. Y yo me acuerdo que cuando fue ese caso, fue increíble al día siguiente cómo estaban las tiendas todas cerradas ya. Había un solo caso en la Araucanía, pero se paró completamente. No sé si les pasó a ustedes que se dieron cuenta. Sí, yo creo que fue necesario. Y era algo que se tenía que hacer, obviamente, pero la irresponsabilidad de la gente, creo que al día siguiente, cuando anunciaron la cuarentena, un día antes de que comenzara, la gente estaba en todo el supermercado. Y las cuales eran inmensas. Y eso no era necesario. Igual no hubo control en ese sentido. Sí, pero no era necesario que toda la gente un día antes, claro, que la gente un día antes se fuera a comprar todo, no era necesario si podían sacar permisos para ir a comprar durante la cuarentena. Y quizás fue poca información la que tenía la gente y no sabía que eso se podía hacer. Igual hubieran hartas personas. Sí, fue algo que pasó, que fue sin precedentes. Yo creo que nadie sabía cómo actuar realmente. Y creo que la cuarentena fue algo necesario, obviamente. Aunque quizá no se respetaron las libertades de las personas, pero era algo que teníamos que hacer todos. Fue el bien común. Era un bien común. Sí, porque si no, era un bien común, ya que si no todos íbamos a terminar contagiados y más de un familiar hubiera terminado grave en el hospital. Los abuelos, los de tercera edad. Sí, pues ahí eran los prioritarios de la familia. Sí. ¿Y Fabiola? ¿No tiene nada que decir? Con respecto a las medidas que se tomaron, creo que en sí fueron tardías, pero más responsabilidad tiene el gobierno, porque ellos son los responsables en este caso de si se cerraban o no todo el acceso que hay para entrar al país, porque no solo por Santiago, sino fue por las personas todos los que lugares todas las personas que viajaban, y esas medidas fueron muy tardías. Yo creo que esperaban a que dieran, obviamente, la mayoría de los ciudadanos, y no olvidar que en el país existía la contingencia social. Sí, cierto. Pero yo creo que en ese caso también había una condición económica en haber retrasado un poco las cuarentenas, porque la gente tampoco estaba preparada para una cuarentena. Sí, además por el golpe que sufrió la economía por el estallido social, que había pasado hace algunos meses atrás, y ahora implementar cuarentena en todo Chile hubiera sido desastroso para trabajo, todo eso. Sí. Pero porque yo me acuerdo que igual que en el control fueron muy blandos. Más que eso, el orden del país, porque si había una contingencia social en el que muchos ciudadanos salían a protestar, el hecho de que entrara este virus al país era como poner orden a lo que estaba sucediendo. Eso es como mi punto de vista. El gobierno tenía toda la responsabilidad. Y quizá por no querer afectar a la economía, quizás se tomaron decisiones que no fueron las correctas.
Sí, encuentro en ese Pero yo punto creo que todos que estamos de acuerdo priorizaron que, la economía que la salud. mm, yo creo que todos estamos En de ese acuerdo que punto la priorizaron cuarentena era algo necesario, aunque la libertad de no se respetara, yo creo que era para el bien y la salud de todos los chilenos. Sí. Bien, solventado este tema, pasemos al siguiente, que va a ser sobre un tema que pasó hace tiempo, que era a quién atender en los hospitales. Si, ¿a quién atendemos primero si en el caso de que las camas se acaben? No sé si me pueden comentar algo, si saben algo. Yo en ese punto quisiera comentar que igual debiera haber separación, o sea, segmentar un poco los pacientes, porque si viene un niño, pero no está tan grave como el de un adulto, obviamente yo atendería al adulto que viene más grave, que el virus ya está más avanzado. En ese punto voy yo. Sí, por eso. Yo, ¿Quién yo tiene creo que fue, la autoridad de decir sí, yo creo que fue quién? muy, o sea, en el momento cuando dieron el anuncio fue fuerte escuchar que iban a priorizar una vida sobre Ujú. otra. Porque, por ejemplo, los enfermos de cáncer, Sí. ellos estaban en la lista de las personas que iban que no iban a ser prioridad para la salud. Pero, no sé, al menos para mí fue fuerte escuchar que se iba a empezar a priorizar quién vive y quién muere. Porque eso era en caso de un ventilador mecánico, que es cuando, o sea, ya se trata de vida o muerte. No era cuando no estaban tan graves. Son personas que estaban graves y que ellos necesitaban ese ventilador. Sí, Fabi, ¿tú Sí, tienes algo con que decir? respecto a los ventiladores mecánicos, encuentro que igual sí fue apresurado decir de a quién salvar y a quién no, pero igual da cuenta de otra situación que pasa en el país, ya que si bien no invierten en salud y llegar a estos extremos de tener que ver a qué vida priorizar, hay que darse cuenta de que el gobierno igual no piensa mucho en la vida de las personas. Solo Sino piensa como priorizan, si fueran números. sí, solo Sí. ven la economía del país, pero no ven a su pueblo, por qué tienen que velar. Exactamente, también las personas que eran prioridad eran la mayoría jóvenes y adultos, que son los que pueden aportar a la economía todavía. Y se dejó fuera a Sí, en ese personas ya punto adultos igual tiene mayores. razón la Camila. ¿Cómo? El gobierno encontró que los adultos mayores ya no aportaban en la economía y como que los dejaban a un lado. Mm, sí, es un tema realmente, no pasó en Chile concretamente, pero en otros No, países sí. sí, en Eh, otros países las pero es personas algo no que, quedan ventiladores y mm, cómo decidir sobre la vida de otra persona es un tema bastante delicado. ujú, sí, ¿Nadie tiene algo más que agregar? igual habían reportajes en otros países que las personas estaban en la calle prácticamente tirados por el virus. Creo que yo eso lo vi en países como España y Italia. Vi esa situación, donde se tenía que elegir quién ocupaba las camas en el momento del pic. ¿Ustedes creen que el gobierno, frente a toda esta crisis que ha pasado en Chile durante los últimos meses, creen que ha tomado las decisiones correctas? Por ejemplo, el retiro del 10% de la AFP, que yo me acuerdo que estaba en contra del gobierno de eso. ¿Creen que se tomó la decisión correcta de dar el 10%? Yo creo que se tomaron decisiones correctas, O sea, pero quizás ahí el gobierno se dio cuenta de que había una deficiencia en sus sistemas por ejemplo, para medir los niveles socioeconómicos de la gente, porque los bonos que dieron, todas esas cosas, quedó mucha gente fuera. Y Y era gente entre 1.500 que pesos realmente nomás. lo necesitaba no lo recibía. sí, eso fue un problema igual que el gobierno anunciaba y anunciaba bonos, pero la gente No lo podía casi la recibir. mayoría de la gente sí no lo podía recibir. Entonces, en ese caso,
nos daban bonos y ya, pero ese fue el problema, que la gente no recibía los bonos que el gobierno anunciaba. Y claro, Sí, el en mi retiro del caso 10% particular, yo a mi creo que papá, ya fue la última solución que pudieron dar para toda esa gente que no tuvo sí. beneficios tampoco. Sí, sobre el 10% yo creo increíble que para arreglar la crisis, los chilenos tengan que pagar para arreglar la crisis y no sea el gobierno el que ayude a los chilenos. Al final esa plata era de todos los chilenos. Hace unos meses atrás habíamos preguntado por su 10%, y al momento de sacar el 10%, sacó mucho menos de lo que debía haber sacado. A eso voy. Ya que el gobierno invierte esa plata para supuestamente generar más, pero esa plata es plata perdida prácticamente. Claro, pero eso también tiene mucho que ver con la recesión económica que está pasando Chile y el mundo también. La AFP, como trabajan con plata, siempre van a perder o ganar dependiendo del mercado también. Cierto. Con respecto al 10%, en su momento fue como beneficio para las mismas personas, y sabemos que la plata era de cada trabajador. Y en cuanto a los bonos que se dieron, y quiero recalcar el bono de clase media, que igual no tuvieron algunos, porque se suponía que era para ayudar a la clase media, y es la clase que está como más endeudada, y muchos de ellos no recibieron. Entonces, en su forma de clasificar, por si se puede decir así, a las personas que necesitan, igual como deficientes del sistema. Hay muchas medidas aplicadas que se tomaron. Yo nunca he recibido un bono de gobierno. Mi familia Por lo jamás menos recibió. nosotros tampoco. Que ganáramos ni beca indígena, ni bono marzo, nada de eso. Y lo tienen considerado como clase media. Exacto. Y no ayuda. Sí. Bueno, como conclusión yo puedo sacar de esto que el gobierno en sí no tomó buenas decisiones. Tuvieron que el pueblo presionar al gobierno para que se dé el dinero para solventar la crisis. Porque si no el gobierno no daría esos 500.000 pesos, que algunas veces no eran 500.000 pesos, eran 200, 100, dependiendo de cuánto habías ganado antes. Por eso. ¿No tiene algo más que hablar? No, yo no. A ver, pasemos al siguiente tema, que creo que no es tan largo, sobre la responsabilidad individual y colectiva. ¿Creen que las personas tomaron la mejor decisión con todo esto del COVID o se formó un interés colectivo? Yo personalmente creo que como persona, el llevar mascarilla, usar alcohol gel, tomarse la temperatura antes de entrar, por mi parte yo siempre lo hago. En Chile, cuando yo salía, siempre había gente con mascarilla y eso. Por eso yo creo que las personas, yo creo que sí tomaron las medidas correctas frente a esta pandemia. No sé Yo igual opino lo mismo, pero sí, por ejemplo, al principio, cuando aún no estaban en Temuco, eran súper poco las personas que andaban con mascarilla y todo eso. Bueno. Yo ahí creo que también que hubo un error del Ministerio de Salud, porque al principio dijeron que no era necesario que las personas sanas anduvieran con mascarilla. Entonces eso también hizo que la gente no usara mascarilla. Después, ya cuando el virus ya se había Hubo esparcido, desinformación. Por eso dijeron que era necesario que las fue personas sanas y enfermas ocuparan la mascarilla. Pero igual el distanciamiento social yo creo que hasta hoy día no se respeta. Sobre todo en los transportes públicos. En el transporte público, en la calle. He visto en las filas. En las filas de los supermercados igual no se respeta. Aunque O gente también que anda con mascarilla y no la ocupa bien. Sí, correcto. Igual las personas también... lo que decía el ministro de Salud, porque anteriormente estaba Mañalich, y él era una persona que estaba excluida o fue expulsada del colegio de médicos, si no me equivoco. Sí, no le tenían confianza. Sí.
Y él igual tomó medidas que no eran acorde a cómo se debían tomar, por el mismo hecho de la mascarilla, que en un principio dijo que no era necesario, después que las personas enfermas deberían ocupar, y llegando a la conclusión de que todos debieran usar mascarilla. Igual es mucha responsabilidad. Yo creo que también tiene que ver con la poca información que había del virus. Sí. Al principio, sobre todo. Sí. Y además diciendo de que este virus vino de tal parte, provocada por tal animal, se cambiaban las versiones. Sí, bueno, comparando Chile con otros países como Estados Unidos, yo creo que Chile es mucho mejor, porque solo en Nueva York la gente no usa mascarilla y se ha esparcido el virus como horrible en otros países. Y la gente... Ese es un punto que podemos observar, porque dicen ni se usa la mascarilla. Como el presidente de Brasil. ¿No tiene nada? ¿Cómo? El presidente de Brasil que no sí. la medida necesaria, y hasta él mismo le dio COVID. Entonces, esos son los presidentes de otros países, casi ninguno tomó la decisión correcta. Comparando con otros países, nomás podríamos estar entre algunos mejores que hicieron lo correcto. Pero igual llegamos al top 10 de contagios. Sí. Evidenciando igual que no tantas medidas que pusieron fueron las correctas. Pero eso también tiene que ver con que la gente no respetó las cuarentenas. Igual no el virus se expandió súper rápido. Las primeras cuarentenas que hubo fueron muy, muy débiles. Y la gente salía a su segunda vivienda, o se iban en helicóptero algunos. Sí, pero en Santiago, al principio yo creo que sí se respetó la cuarentena, pero cuando ya vieron que la cuarentena ya era muy larga, por ejemplo, yo vi en San Bernardo, donde la gente estaba en cuarentena y andaban en la feria como si nada, como si fuera un día normal. ¿Qué te pasó? Que tiene que ver mucho con la conciencia de las personas, que como si uno piensa en el prójimo o no, porque hay muchos que sí tomaron las medidas necesarias y todavía las siguen tomando, y muchos otros que no se dieron el lujo de hacer su vida normal, como que si no existiera nada, haciendo fiestas y reuniones donde sí hubo una propagación del virus. Entonces está mucho en la conciencia de la gente en cómo aborda el tema del virus. ¿Cómo? Que yo creo que en Temuco quizás pasó un poco eso, que al principio hubieron bastantes casos y después ya cuando se empezó a relajar todo, la gente igual se relajó. Y ahora estamos de nuevo entre los más contagiados de Chile. Y estamos en posibilidad de entrar en cuarentena. Sí, yo había escuchado igual que hay una posibilidad de que vuelva Temuco en cuarentena por el rebrote que está viendo. Sí, aunque hayan pasado hartos meses desde el primer contagio, todavía estamos en peligro. Y sí, por eso no hay que bajar la guardia por nada, aunque quiten la cuarentena. Siempre usar mascarilla. Igual ¿vieron las multas que están saliendo por no andar con mascarilla en las calles? Yo creo que eso está bien, sí. Elevadas las multas. Porque se ponen en riesgo ellos. Si no, la gente no valora y sale. Claro, se ponen en riesgo ellos mismos y a la demás gente. Mira, estuve viendo la ciudad sin mascarilla, son 200.000 pesos por lo bajo. Igual quiere hacer lucro con algo que en este caso es necesario para todas las personas. Pero yo no sé si es que será tanta la fiscalización de ese tipo tampoco, porque yo vivo en Villarrica y acá yo veo mucha gente sin mascarilla y nadie que fiscalice. Nunca he visto una fiscalización por uso de mascarilla, nunca. Aplica más Santiago, yo creo. Sí, en Santiago está como más estricto eso, porque acá en Padre de las Casas igual no hay mucho tampoco. No hay mucho, por ejemplo, mucho control sobre eso. Sí, bueno, yo tengo un familiar lejano que por andar en fiesta se contagió y contagió a toda su familia. Y eran casi todos abuelos del campo. Y por la irresponsabilidad de la gente. Sí, eso va a ser ya muy irresponsable. Es igual es tema que por lo menos yo ahora estoy viviendo en el campo, a la afuera de Temuco, y por acá el virus ya no se ve porque
que como las casas están más alejadas, pero igual las personas, algunas son inconscientes porque salen a visitarse, hacen reuniones, y el hecho de ser campo no significa que uno igual incumple las reglas sanitarias, porque igual por el sector hubo una familia que igual tuvo este virus y bueno, se recuperó, pero igual es un tema que tiene que tener importancia y como persona y como para cuidar a nuestro entorno. Cierto. Siempre proteger a los demás, no solo pensar en uno mismo. ¿Alguien tiene que ¿alguien quiere hacer una conclusión final? No, nada más. Bueno, con esto concluimos nuestro podcast. Espero que les haya gustado y nosotros nos despedimos. Nos vemos. Adiós. Nos vemos.